Me indican, porfa, con las muy buenas noches para todos, si están viendo ya mi pantalla en este momento. Sí, profe, ya la estamos viendo. Perfecto, muchas gracias por confirmar. Y nos disponemos entonces a iniciar nuestro tercer encuentro sincrónico, en el cual abordaremos eh, todos los, digamos, aspectos relacionados con el diseño instruccional, eh, que finalmente desde la institución universitaria de Envigado nosotros lo denominamos estructura de diseño instruccional para todo el proceso de digitalización o virtualización de contenidos. Digamos que se utilizan como los dos términos en este momento. Como agenda y contenido a desarrollar desde la misma, entonces nos proponemos 5 punticos que lo que buscan es poderles entregar a ustedes los elementos necesarios para poder afrontar de manera correcta eh, una construcción de contenidos instruccionales, ya sea en el ámbito académico o, por qué no, también podría aplicarse digamos, diferentes procesos, procedimientos del sector corporativo, donde, pues, digamos que también, sin lugar a dudas, entra a ser un aspecto importante el componente de la construcción de los mismos y, por supuesto, todo lo que tiene. Profe, qué pena, se le motió el micrófono. Ahora sí me escuchan nuevamente. Sí, señor, Sí, ahora sí. Listo, ok. Muchas gracias. No sé qué movería yo por ahí. Entonces, les decía que donde también cobra sentido y cobra valor, pues el poder hacer transferencias de conocimientos, capacitaciones, formaciones y demás, con miras a poder desarrollar las habilidades y las competencias que las personas necesitan para desempeñarse de mejor manera y mucho más eficiente en dichos entornos o ambientes ya corporativos. Por ende, entonces abordaremos de manera inicial lo que son las definiciones del diseño instruccional. Seguiremos a un segundo aparte donde se plantea el desarrollo de las competencias necesarias para poder, digamos, enfrentarnos de una mejor manera a estos procesos de educación virtual. Nos centraremos y ahí, digamos, que haremos un buen ejercicio en todo lo que tiene que ver con los elementos visuales y la construcción de materiales educativos, haciendo una transferencia de cómo se da este proceso al interior de la IUE, específicamente pues esa relación que se genera entre los expertos temáticos, que no siempre son los docentes, las facultades con sus coordinaciones, el área de virtualidad, hasta que, pues, digamos, ya se tiene ese curso o asignatura 100% virtualizado o digitalizado y dispuesto en una plataforma LMS para, eh, con base en el mismo o utilizando, digamos, todos los elementos que desde allí se plantean, pues se pueda dar ese proceso de enseñanza-aprendizaje entre los docentes y los estudiantes. Todo, por supuesto, mediado pues, por dichas tecnologías. ¿Cómo son esas estrategias de virtualización de contenidos? Y digamos que lo vamos a mirar desde cada una de sus fases, desde cada uno de sus momentos, hasta que se cuenta con ese paquete de contenidos final que es el que se dispone en cualquier medio tecnológico o digital. No siempre requerimos de una plataforma LMS para poder publicar este tipo de recursos. Lo podemos hacer incluso desde nuestros propios PCs y desde allí, digamos que ya mirar cómo se comparten y a través de qué
recursos con las demás personas con las que estemos colaborando. Y cerraremos con lo que tiene que ver con la elección y el ejercicio ya práctico con el apoyo de inteligencia artificial, donde pues las dos actividades que se plantean, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma y hacer una exploración, pues realmente se pide que ustedes se apoyen en la inteligencia artificial para, digamos, como punto de partida para poder plantear algunas estrategias ya de la construcción de contenidos instruccionales, por supuesto con un buen componente de gamificación para que se haga mucho más ameno, se haga mucho más lúdico, se haga desde una estrategia de aprender jugando y las múltiples, digamos, estrategias y recursos que se pueden entrar a incorporar desde cada uno de estos recursos o elementos. Inicio entonces la presentación con este slide. Hoy más que nunca la educación no tiene fronteras y digamos que es lo que se trata de reflejar desde allí. Y por eso pues nosotros debemos estar abiertos a diseñar contenidos y entornos para un mundo que cada vez está más interconectado y donde todas las decisiones que nosotros tomemos a nivel pedagógico, a nivel metodológico y a nivel didáctico, por supuesto, tendrán que impactar no solo a nuestros estudiantes, sino a una red global de aprendizaje, porque muchos de esos recursos, pues no solo se quedan en plataformas cerradas en las instituciones, sino que pueden ir a conformar otros repositorios de contenidos y de aprendizaje que puedan ser utilizados por muchas personas que les inquiete y les interese en la temática que se está desarrollando. Entonces, por eso hoy se habla de que como punto de partida, el análisis de necesidades de todo diseño educativo debe ser consciente, debe ser transformador y debe tener una intencionalidad de servir a quien realmente lo necesite. Debemos apuntar a un aprendizaje significativo y relevante que responda al contexto real de los estudiantes. Este enfoque, por supuesto, pues exige fomentar todo lo que hemos venido desarrollando a lo largo del diplomado, que es fomentar las habilidades críticas esenciales, como lo son el pensamiento analítico, la comunicación digital y la resolución de problemas. Y finalmente, pues todo debe potenciarse con creatividad e innovación esenciales en esta era digital. Eh, para que todos y cada uno de estos elementos se puedan integrar, se puedan amalgamar y puedan realmente cumplir ese propósito y que funcionen realmente, pues necesitamos estructuras claras que nos ayuden a planificar experiencias formativas intencionadas. Y es allí donde entra todo lo que se concibe desde el diseño instruccional. Y se cierra, digamos, para redondear aquí la idea central es que la tecnología, por avanzada, pues digamos que realmente tiene que cumplir un propósito específico de permitirnos a nosotros poder avanzar mucho mejor y de manera más eficiente con cada una de las iniciativas que nos planteemos o nos propongamos desarrollar. Aquí les voy a compartir este video. Espérenme un segundito, porfa. Me salgo de la presentación para poder copiar la URL. Si hasta ahí me siguen. Voy a venir acá y voy a traer esta ventana para acá. Espérenme un segundito. Dejo de compartir la pantalla y les comparto con audio para que me confirmen si lo pueden escuchar.
Indican, porfa, si ven nuevamente la pantalla y si está el audio habilitado. Entonces, pues con este video simplemente quiero entrar a aperturar un diálogo con ustedes y es que podamos reflexionar en torno a lo que realmente representa o podría representar la tecnología en cada uno de los ámbitos en los que, pues digamos, nosotros nos estemos desempeñando y nos estemos moviendo. Y la reflexión de apertura para que cada uno de ustedes me comente qué perciben de este corto video, que si bien es un comercial de una cerveza, pues realmente podríamos orientarlo a que la tecnología, por avanzada que esté, no tiene sentido sin un propósito humano. Y es un video que nos muestra o nos recuerda lo verdaderamente valioso, pues digamos que lo verdaderamente valioso no está o no se encuentra en la perfección de esta máquina que veíamos acá, en este caso un robot. Tampoco se encuentra en la mecánica ni en la tecnología que cada uno de estos elementos o cada uno de estos componentes puede incorporar, sino realmente en la capacidad de disfrutar, crear y conectar. Y es el cierre del video. Y aquí es donde nosotros como docentes, pues estamos llamados a no temerle a ninguno de estos avances o tendencias tecnológicas, sino a que podamos aprender a utilizarlas con el propósito de potenciar lo que nos hace a nosotros realmente únicos, que es nuestra sensibilidad, nuestra empatía, nuestra creatividad y todas las oportunidades de colaboración y de trabajo conjunto, de co-creación que entre nosotros se puedan generar. Y como es habitual, entonces abro el micrófono para que ustedes me cuenten qué perciben así rápidamente de este video. Buenas noches, profe. Hola Liliana, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, me alegra Bueno, no, mucho. yo percibo es finalmente lo que nos caracteriza como seres humanos. Y usted lo acaba de decir, esa sensibilidad y que hay espacios que finalmente somos nosotros como seres humanos los que los permitimos, la interacción, el diálogo, el compartir un café, en este caso, como lo muestran en el video, una cerveza, es esa sensibilidad. Se me vino a la mente ahorita la película Megan, que supongo pues que algunos también la han visto, cómo esta muñequita que le dan a esta otra niña se convierte luego en un robot que hace todo, digamos, dado por la inteligencia artificial, pero luego esa sensibilidad de una niña que había perdido a sus padres eh, no la está. Aunque digamos en Megan trata como de programarla un poco para que sea ese robot sensible, pero finalmente, pues yo no sé hasta qué punto pueda llegar, digamos, el avance tecnológico, pero pues creería que eso no se va a lograr nunca. Y es esa sensibilidad como seres humanos, el interactuar. Usted, profe, me parece muy pertinente lo que usted propuso. Bueno, ¿qué sentido tiene que hagamos un diplomado en inteligencia artificial y bueno, perdón,
docencia digital, pero si no hay esa interacción, por ejemplo, yo aquí tengo la cámara apagada, pero ya la prendo y se genera un espacio diferente, ¿cierto? Porque entonces puedo ver a ese Así otro, es. que es otro ser humano diferente, digamos, a que yo esté solamente hablando. Bueno, ¿quién es el que está hablando? Es otro ser humano, pero no le puedo ver ni siquiera el rostro. Entonces, en ese mismo sentido, aplica para la relación que se da con el video. Muchas gracias, Liliana, por tu aporte y efectivamente, el mero hecho de encender la cámara, de ver al otro, de saber con quién estoy interactuando, con quién me estoy comunicando, con quién voy a trabajar, con quién voy a colaborar, realmente cambia un escenario de, de manera contextual y creo que muy positiva frente a ese tema que no se puede perder en nosotros, que sin duda alguna es, como lo decía hace un momento, la empatía, la sensibilidad y siempre buscar colaborar y trabajar conjuntamente para obtener mejores resultados. Adelante, Doris. Eh, Pongo la cámara. Bueno, buenas noches. A ver, qué pena hacer como la parte negativa del pensamiento que pretenden dar, pero yo veo en los jóvenes lo contrario. Los jóvenes ya están conectando, disfrutando y disfrutando más con eh, el celular y pues, el contenido digital que a través de él ven, hasta tal punto que llegan, por ejemplo, ya donde la abuela, donde los tíos, donde la familia, por X o Y motivo, y se sientan en la sala, dicen hola si acaso dicen hola, y el resto se sientan a chatear pues con su aparato. Eh, yo creo que esto es un contexto que nosotros traemos pues culturalmente, el hecho de compartir con amigos, ser sociables y obviamente de naturaleza, pero he visto que la cultura en los actuales jóvenes está creciendo diferente hasta tal punto que ellos son más aislados, más tímidos en cuanto a interactuar en el diálogo. Eh, pues estoy hablando de la generalidad, obviamente las, las excepciones también las hay, ¿cierto? Ujú. Pero yo sé que como formadores debemos ambientarlos para que eso no sea así, de esa manera. Eh, no obstante, yo a veces veo un choque en ese sentido, porque al verlos yo como ¿cómo le digo yo? Como tan adictos a esos sistemas, lo que yo trato de hacer como docente es antes que no me toquen ese celular en clase y que hagamos otras actividades, llevándole incluso yo documentos para que lean, para que escriban, para que critiquen, o hago diálogos o debates sobre diferentes temas sin necesidad pues de ese aparato, pero buscando es, no es que no quiera utilizar la tecnología, sino como separarlos de ella en ciertos momentos porque ellos sienten un deseo de coger ese celular que como que les pica la mano si no lo tienen ahí. Entonces, no sé, ahí se me cuestiona. Bueno, muchas gracias, Doris. Realmente esos cuestionamientos son importantes, son valiosos. Y sí, es una tendencia marcada que hoy, pues digamos, yo creo que ni siquiera los jóvenes, yo creo que muchos de nosotros incluso nos hemos visto en el papel de que llegamos a algún lugar y si no tenemos el celular al lado ya como que es imposible movernos, es imposible disfrutar de otros momentos, convivir y demás. Pero también digamos que sigo siendo eh, realmente creyente y entusiasta de que
me parece que la tecnología no puede romper momentos de relacionamiento que nosotros, pues digamos, podemos alcanzar y podemos tener cuando estamos frente a frente o cuando estamos en un espacio de estos realizando todo este tipo de interacciones. Y digamos que mira que tú misma lo planteas, no solo utilizar la tecnología en todo momento, realmente es bueno o es práctico, ¿no? Creo que habilitar otros espacios, otros mecanismos, otras estrategias también lo es y sin duda alguna, pues digamos que ir cortando, que realmente se conviertan más importantes las máquinas, la tecnología y esto que las mismas relaciones humanas, ¿cierto? Es, digamos, como con lo que me podría quedar. Y démosle la palabra a Joan Alexander a ver qué nos cuenta. Muchas gracias, profe. Buenas noches para todos. Profe, yo, a comparación de la docente que acaba de pasar, con todo el respeto, pues pienso que ya el celular es una herramienta que uno, es imposible uno decir no la utilicen en el aula de clase, ¿cierto? Por ejemplo, mi materia que es fotografía digital, pues es la herramienta con la cual precisamente estamos generando el contenido de la materia, ¿cierto? Pero independiente de la clase de la clase que dicte, creo que el celular se vuelve parte ya del conocimiento que tenemos que enfatizar en el aula de clase, ¿cierto? O sea, de cómo generamos conocimiento a través de las diferentes herramientas. Y el celular es precisamente esa herramienta que nos permite hacer conexión para poder generar conocimiento. Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿cierto? Y refiriéndome al video que acaba de presentarnos, por cierto, muy chévere, me lleva a pensar como la docente hablaba de una película, yo también tengo un par de películas y es, la tecnología está avanzando a un nivel tan tenaz que ya hay materiales sintéticos que tienen la capacidad de a través de corrientes eléctricas identificar o llevar comunicación a través de neurotransmisores a una persona que tiene discapacidad en las piernas, ¿cierto? Les puede dar movimiento a las piernas simplemente a través de neurotransmisores conectados por corrientes eléctricas. Entonces, si la tecnología va a ese nivel de desarrollo, pues yo creo que vamos a llegar a un futuro en que uno puede tocar una máquina y la máquina le puede decir, en tal parte me estás tocando, en tal parte estoy sintiendo, en tal parte estoy, ¿cierto? A ese punto. Y a nivel de inteligencia artificial, si una persona es capaz de, no, si una persona no, borren esas palabras. Si un lenguaje de programación es tan teso para poder aprender a medida que uno lo va alimentando, ¿cierto? Y es capaz de alimentarse con lo que encuentra en la red, pues tendría la capacidad de decir que va a haber un sistema de inteligencia artificial tan desarrollado que puede empezar a replicar emociones, ¿cierto? Y eso lo vemos en películas ya, digamos, muy futuristas, por ejemplo, Soy Robot, donde una inteligencia artificial llegó a replicar emociones y, bueno, no sé si de pronto han tenido la oportunidad de verla, y al igual hay otra película que se llama precisamente Inteligencia Artificial, donde un niño robot quería ser un humano, ¿cierto? Un humanoide que sentía afecto hacia una persona y simplemente porque se le inculcó en su código fuente, ¿cierto? Entonces, la evolución de la tecnología va tan rápido, que la verdad no creo que esté muy lejano el momento en que una máquina pueda llegar a replicar emociones o sensaciones a nivel de neurotransmisores. Ese es mi aporte, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Sí, realmente, pues yo digo que esto va a un nivel supremamente acelerado. Hay demasiadas personas trabajando
en todo este tipo de tendencias y de tecnologías. Realmente no sabemos hasta dónde vaya a llegar. Porque antes veíamos, y es que la inteligencia artificial no es de ahora, o sea, y lo vamos a ver cuando sí enfaticemos un poco más al respecto en la unidad número 4. Fue creada desde hace muchos años y pues digamos que los primeros pinitos o los primeros pasitos fueron, digamos, yo digo que hasta con cierto temor de realmente hacia dónde iban y cuáles eran los resultados que se iban a lograr. Pero vemos que ahorita el nivel de avance desde todas las áreas, desde todas las disciplinas es supremamente grande, es demasiado gigantesco, acelerado, y creo que con un tema de investigación y innovación profunda que no sabemos si incluso vaya a ser capaz de reemplazarnos. Yo todavía no estoy convencido del asunto. Sé que para mí el tema de que nosotros como humanos estemos ahí detrás y por supuesto sigamos cumpliendo esa tarea de ser esos curadores o esos realmente agentes que garanticemos que lo que se esté dando desde la tecnología efectivamente sea lo que se necesite y lo que vaya a servir y lo que posibilite otro tipo de trabajos, otro tipo de relaciones, otro tipo de iniciativas. Todavía sigo siendo también, digamos, como reacio a que sí nos vaya a reemplazar 100%. Yo digo que es el complemento perfecto para aumentar, pues, digamos, nuestra capacidad de trabajo, nuestra productividad y muchas de las cosas que repetitivamente algunos por no utilizarla, pues seguimos realizando. Y frente a lo que referencias de las dos películas, conozco porque tuve la oportunidad de verme Soy Robot y efectivamente así lo plantean. Todavía lo veo como un futuro, pero esperemos realmente a dónde va a llegar. Muchas gracias. No sé quién más quiera participar y si no, para continuar avanzando. Profe, permiso, un aporte pues como pequeñito. Sí. A mí sí me dio mucho pesar del robo que lo dejaran ahí afuera. Pues es decir, sin pensar de ponerle corazón o que es que el robo siente, no, pero me parece también que a veces es brusca como ese pensamiento del hombre que es que la tecnología o es para dañarnos o es para empeorarnos la vida, no, pues yo veo que es al contrario, de muchas maneras la tecnología, ahora lo vemos en forma de robo, pero de muchas maneras, mucho tiempo atrás la tecnología vino ayudándonos, facilitándonos la vida desde muchos aspectos, en la cocina, a la hora de, por ejemplo, de hacerle seguimiento a un carro, a una empresa, a las entradas. Es decir, la tecnología nosotros, es decir, es ponerla al servicio de nosotros. No al contrario, ¿cierto? No dejarnos manipular solamente por equipos, por aparatos, no, es a ponerla al servicio para facilitarnos la vida y seguramente pues en ese orden de facilitarnos la vida y en la salud, por ejemplo, sí que nos puede ayudar. Entonces, en ese orden yo creo que pues no, maravilloso la tecnología y sí me dio pues como pesar el robo allá como aislado. Digamos que a la final se representa es en que no nos podemos quedar en esa mirada de que miren que él todo lo hacía más rápido que nosotros. Trotando no nos podíamos comparar con él en la bicicleta, mucho menos golpeando pelotas, tampoco, y así sucesivamente en muchas actividades. Pero si nosotros lo miramos desde el lado positivo, pues digamos que realmente yo lo veo es como de agilizar, de velocidad, de que realmente nos potencia y que nos permite ir mucho más rápido y poder concentrarnos también en otras actividades. Ya el tema de compartir y de las relaciones y eso, pues desde el punto de vista sentimental y todo eso, sabemos que no por lo menos todavía va a ser posible. Esperemos con lo que Joan Alexander nos compartía realmente hasta dónde logran llegar. Todavía soy, vuelvo y repito, un poquito escéptico y reacio a que realmente sí se vayan a lograr todo ese tipo de cosas. Esperemos realmente a ver hasta dónde esto avanza porque vuelvo y repito que va a un nivel acelerado. Pero me quedo realmente con los muy buenos aportes
que me entregan, porque sin lugar a dudas, pues vuelve y se reafirma que la tecnología por sí sola yo creo que no haría tampoco absolutamente nada. Yo digo que si no se le da ese sentido, no se le da ese propósito, no se le da ese uso para lo que realmente fue creada, creo que no pasaría de ser una simple tecnología. Y tú en lo que expresas, María Teresa, miren el tema, nada más lo de la pandemia, o sea, yo sé que a muchos los tomó por sorpresa y tuvieron que salir rápidamente a implementar una cantidad de plataformas o de herramientas, qué sé yo, para poder seguir en comunicación, para poder seguir trabajando y todo lo demás, pero creo que también muchas de las empresas y de las instituciones ya incluso estaban preparadas y por eso rápidamente, digo que en cuestión de una semana ya todos estaban por los diferentes medios, ya fuera WhatsApp, ya fuera correo electrónico, ya fuera Meeting, ya fuera Teams, bueno, Zoom, qué sé yo, y por supuesto los apoyos de las otras plataformas, que lo que permitió que creo que no se hubiera presentado un colapso en ninguna de las áreas y no había que estar demasiado de preparados para poder rápidamente ahorita con todo el avance tecnológico poder salir y poder seguir ejecutando muchas de las tareas y esas tareas necesarias que siempre en la presencialidad veníamos así. Listo. Voy a continuar entonces avanzando con la presentación para que no nos quedemos acá. El propósito entonces de este slide es poder trabajar todo lo relacionado a la definición y cambio de paradigmas en la educación virtual y específicamente centrarnos y poder explicar cómo el diseño instruccional no es solo una técnica, sino una herramienta estratégica que responde a un cambio profundo en todos los paradigmas educativos. Y por eso, pues digamos que se plantea que en la educación virtual, que es la que, digamos, hoy estamos tratando de incursionar y de que se logre dar una buena implementación, no solo cambiamos el medio, sino que también debemos cambiar la forma de pensar la enseñanza. ¿Por qué? Porque pasamos de planificar y de realmente publicar contenidos a diseñar experiencias significativas de aprendizaje. Y por eso, pues digamos que se plantea que el diseño instruccional debe ser una planificación por fases, debe ser una planificación estratégica que busque generar un aprendizaje efectivo en todos estos entornos digitales. Esto, por supuesto, conlleva un cambio de paradigma. Ya nosotros no enseñamos simplemente desde la transmisión de información y de contenidos, sino desde una construcción activa y significativa del conocimiento. Y es acá, pues digamos, donde vuelven y cobran sentido y cobran relevancia los enfoques que ya veíamos en la unidad número 2, destacando pues acá, digamos, como los tres principales y los que han marcado, digamos, algunos puntos de vista positivos y de tendencia eh, frente a la construcción de ese diseño instruccional, que es el constructivismo, donde el estudiante, pues digamos, construye su propio conocimiento a partir de, digamos, los tips, las ayudas y las píldoras que nosotros como docentes o como facilitadores les estamos entregando. Un sociocrítico, donde el aprendizaje se ve como una herramienta para transformar las realidades de las personas. Y por supuesto significativo, porque el contenido, siempre cualquier contenido que nosotros vamos a proveer, que nosotros vayamos a construir, que nosotros vayamos a disponer y entregarle a un estudiante o a cualquier persona que desee formarse en un área específica, debe tener un sentido y una conexión con la vida de ese estudiante y de esa persona. ¿Para qué? Para que realmente pues podamos llegar a un aprendizaje personalizado, a un aprendizaje adaptativo y que le permita a las personas de manera autónoma y a través de las herramientas que se van disponiendo en estos entornos, pues poder ir desarrollándolo de manera gradual,
de manera autónoma y de acuerdo a los ritmos y a las necesidades que cada uno de ellos vaya teniendo. Entonces, sin duda alguna, para aplicar estos enfoques, nosotros necesitamos entender cuáles son las estructuras que dan forma y dan sentido a un curso virtual, y eso no se logra a través de una estrategia que sea diferente al diseño instruccional. Y por eso, pues digamos que ahí es donde se cobra, pues digamos, o se le da el centro a eso, porque nosotros no basta con escribir, no basta con comunicar, no basta con plantear un contenido, sino la forma en la que se lo estamos entregando y en la que, digamos, lo estamos dosificando y lo vamos siguiendo y lo vamos acompañando, y eso pues digamos que se da realmente a través de esas estrategias de diseño instruccional. Un buen diseño instruccional, entonces, no empieza por la tecnología y tampoco incluso empieza por el contenido, sino por comprender al estudiante y cuál es esa necesidad o ese propósito de formación que dicha persona pues que quiere entrar a encontrar en eso en esas estrategias de aprendizaje que nosotros le estamos entregando. Y acá, a nivel ya de la integración del contenido y la tecnología en este diseño instruccional, pues se plantean 5 pasos esenciales para lograr una experiencia de aprendizaje efectiva. Partimos de la número 1, que es la integración de contenidos. Entonces, se trata de que el contenido debe ser pertinente, debe estar alineado con los objetivos de aprendizaje o con esos resultados de aprendizaje y, por supuesto, pensado para la transformación de cada uno de los estudiantes que lo van a utilizar o, como lo denominamos nosotros, que lo van a consumir. También hay unas necesidades o deben de haber unas necesidades de formación donde se analiza qué necesita aprender el estudiante con base en ese contexto real actual o con base en esas competencias y en esas habilidades que se necesiten alcanzar y, por supuesto, desarrollar. Debemos de tener en cuenta siempre las características del usuario, y aquí es donde entra todo ese concepto de personalización, es decir, a quién le hablo, qué estilos de aprendizaje tienen, qué retos se enfrentan, qué tiene que hacer mi estudiante para poder llegar a mi clase y si efectivamente cuando llega está motivado, está encauzado y está encontrando eso que espera recibir en todo ese proceso de formación. Tiene que haber una secuencia lógica y creo que aquí es vital el tema de que el contenido debe avanzar de lo simple a lo complejo y tiene que ir reflejando un viaje de aprendizaje casi que progresivo. Es decir, yo parto desde lo básico, finalmente voy llevando a los estudiantes a eso medio hasta que ya los llevo realmente a sus conocimientos avanzados. Y eso no solamente se da desde las asignaturas que son técnicas o que son prácticas o que están relacionadas, pues digamos, con el uso de herramientas, sino que debería de volcarse a la mayoría. Y siempre en el diseño instruccional o después de plantear un diseño instruccional o al trabajar y desarrollar el mismo, pues debemos de, por supuesto, hacer una selección de qué, de la tecnología, que no es otra cosa que escoger las herramientas que potencien el aprendizaje, no que lo compliquen. Y que esa tecnología realmente sirva al propósito educativo y no al revés. Entonces, por ende, se deben de seleccionar unas muy buenas herramientas para posteriormente, pues, determinar cómo se van a encauzar todas esas estrategias de aprendizaje, enseñanza desde las mismas. Una vez entonces nosotros entendemos estos 5 componentes o estos 5 elementos, entonces
creo que ahí sí podríamos sentarnos a construir propuestas pedagógicas más interactivas, adaptativas y gamificadas, que es lo que vamos a trabajar a continuación. ¿Por qué? Porque, pues digamos, hoy más que contenido abundante, que sabemos que ya está de hecho per se en todos estos medios, en todas estas redes, en todas estas tendencias, eh, y en los diferentes, digamos, clics que nosotros damos por cada una de los sitios que visitamos. Necesitamos realmente es contenido con sentido, con propósito y con una conexión real con eso que está viviendo el estudiante allá en su zona, allá en su comunidad, allá en su trabajo, allá en el contexto en el que cada uno de ellos se desenvuelve. Y por eso es que se abordan, pues digamos, como tres grandes componentes, partiendo desde el diseño de los contenidos, donde tiene que haber una apuesta no solo por crear materiales, sino que estos materiales pues realmente sean actuales, sean atractivos y que despierten curiosidad en nuestros estudiantes. Pero además, pues digamos, deben ser tan básicos, tan simples y tan claros y por supuesto lo suficientemente originales que permitan poder lograr esa conexión, pues enganche de manera directa y total con nuestros estudiantes para que no, pues digamos, entremos como en más de lo mismo y seguir, digamos, yéndonos como una especie de monotonía. Tiene que haber una autenticidad y una contextualización. Cada tema debe conectar con situaciones reales. El contenido debe sonar como algo que el estudiante pueda disfrutar, que el estudiante pueda practicar, que el estudiante pueda poner en contexto allá en su vida o en su trabajo y no solo, pues digamos, llenarlo de una cantidad de textos, de libros, de material complementario y de lecturas que finalmente pues no lo motiven y no lo lleven realmente a poder buscar ese nivel de conocimiento. Y tienen que tener un valor y una aplicabilidad donde el estudiante logre identificar rápidamente que eso que nosotros le estamos entregando a nivel de enseñanza, a nivel de conocimiento, pues él lo pueda aplicar allá en ese entorno donde él se desarrolla. Y que el mismo estudiante pues determine cuál es el uso, cuál es la práctica, cuál es realmente el impacto transformador y positivo que ese contenido debe tener y no solo quedarse, pues digamos, en un material que única y exclusivamente lo esté informando o le esté entregando pues, contenido que, de hecho, como lo manifestaban ustedes ahorita, pues a un clic cuando están utilizando la tablet o cuando están utilizando el celular en el aula de clase, pues digamos que lo pueden encontrar y muchas veces encontrar de manera, digamos, mucho más actualizada y más pertinente y mejor. No se trata entonces solo de enseñar contenidos, sino de formar competencias para qué, para una vida digital y profesional, donde cada uno de los estudiantes, pues digamos, abordará un proceso integral para poder desarrollar o para tratar de desarrollar esas competencias que va a necesitar. Y es acá donde se plantea, pues digamos, como una ruta en 6 pasos que se deben de ir recorriendo para que realmente pues los estudiantes logren desarrollar de manera integral todas esas competencias en un entorno virtual de aprendizaje. Y se parte de definir unas metas claras. Todo inicia con objetivos bien definidos que se alineen a esas estructuras curriculares de las instituciones
y, por supuesto, a esas tareas con competencias específicas que nuestros estudiantes necesiten alcanzar. Tiene que haber unas guías y unos criterios donde que realmente el estudiante necesita referencias claras para poder seguir avanzando con autonomía y poder contar con todos los recursos necesarios para poderlo desarrollar. Tienen que haber unas fuentes confiables. ¿Para qué? Para que pues finalmente se puedan formar y se puedan desarrollar esas habilidades de búsqueda e investigación rigurosa y no solamente quedarse con lo básico. Tiene que trabajarse mucho el pensamiento crítico, evaluando la información, digamos, de acuerdo a ese nivel de importancia, a ese nivel de aplicación. Y por supuesto, pues tiene que haber una síntesis y una transferencia de conocimiento eh, desde lo que pues finalmente se consolide o se logre materializar con poder trasladarle ese conocimiento al estudiante y a todos los contextos en los cuales él, digamos, se está movilizando. En este enfoque, pues no solo se busca que el aprendizaje vaya, digamos, obteniendo esa misma mejora o todos esos niveles posibles de impacto que requiera, sino que, digamos, lo que se busca también es potenciar la capacidad de nuestros estudiantes para responder, para resolver problemas reales en unos entornos que hoy sabemos que son cada vez, digamos, más evolutivos y cambiantes. Que hoy estamos acá y mañana llega algo disruptivo y inmediatamente tenemos que nosotros echar para atrás y volver a reconsiderar y empezar a explorar nuevas formas de realizar las cosas. Y es aquí la invitación realmente que si queremos competencias reales, necesitamos contenidos auténticos, actualizados y con un verdadero valor educativo, donde este slide, pues digamos que lo traduce en un aspecto que para mí es crucial y es, sin una comunicación efectiva, yo considero que no podría haber un aprendizaje significativo ni una enseñanza orientadora en la educación digital. Y es esa doble función, pues, que debe de cumplir la comunicación, dualidad y diversidad en la comunicación educativa digital. Eh, Nos plantea entonces como dos aspectos o dos componentes a nivel de una función A y de una función B, donde la de A es aprender a través de la comunicación, y por eso se habla aquí de aprendizaje a través de la comunicación y enseñanza mediante la comunicación, donde el estudiante, pues digamos, construye el conocimiento al interactuar, al dialogar, al compartir ideas y sin lugar a dudas, la colaboración, ese seguimiento, ese acompañamiento que nosotros como docentes brindemos, pues le permitirá poder comprender todo lo que desde allí se pretende desarrollar. Y una función B que está relacionada 100% a enseñar mediante la comunicación. Y es donde ese rol que nosotros cumplimos y ejecutamos como docentes debe ir más allá del mero hecho de transmitir. Entonces, por supuesto, debe guiar, clarificar, enriquecer, retroalimentar y mantener, pues, no solo una comunicación efectiva, sino una motivación permanente en nuestros estudiantes. Y esto se articula ya, pues, digamos, con las estrategias o formas esenciales en las que nosotros podemos hacer todo ese proceso de transmisión de información, de conocimiento, comunicarnos con nuestros estudiantes, interactuar y que se da realmente a través de estrategias de comunicación sincrónica, de comunicación asincrónica y de una comunicación mixta.
En todo este entramado comunicativo, sin lugar a dudas, pues la tecnología y el diseño de contenidos se convierten en esos vehículos que finalmente posibilitan y permiten esa interacción con nuestros estudiantes. Y es acá donde pues cobra sentido todo lo que se tiene que ir haciendo y todo lo que nosotros tenemos que ir tratando de materializar para lograr esa optimización de la interacción y de la presentación de todos estos materiales, de todos estos recursos, de todos estos insumos en la educación virtual, donde no solo basta con tener buenos contenidos, sino que hay que saber cómo ponerlos o cómo disponerlos más bien y cómo integrarlos con una interacción significativa. Y por eso se habla acá de, digamos, todo lo que tiene que darse a nivel de la interacción y presentación de contenidos, a nivel del uso de sistemas de gestión del aprendizaje y de, digamos, comunicación e interacción en tiempo real, cómo se debe trabajar esa presentación clara de contenidos para que realmente esos contenidos estén organizados, visualmente atractivos y alineados con todos los objetivos de aprendizaje. Y cerrando, pues digamos ya con estos dos elementos, que es el tema de multiformato, donde debemos usar videos, infografía, actividades, diapositivas interactivas para que pues finalmente logremos tener esa y captar esa atención de nuestros estudiantes y ese relacionamiento que se tiene que dar en todo momento. En resumen, la combinación de una presentación estratégica y una interacción activa transforma sin lugar a dudas la experiencia virtual en algo que es dinámico y es significativo y que, por supuesto, pues nuestros estudiantes van a tener el agrado de no solo entrar allá por entrar, sino que lo van a disfrutar y realmente lo van a utilizar de manera correcta. El aprendizaje entonces significativo no ocurre solo, se debe construir desde la experiencia individual, desde la colaboración colectiva y desde la mediación activa con nosotros o de nosotros como docentes. Este diagrama, entonces, pues digamos que no, lo que busca es poder entregar y compartir con ustedes un enfoque integral sobre cómo se construye el conocimiento en todos estos entornos digitales y el papel, digamos, protagónico o esencial que nosotros como docentes jugamos en todo este proceso. Todo parte de una construcción de conocimiento individual, con técnicas como el aprendizaje invertido, el uso de diarios personales y algunos otros mecanismos que permitan que el estudiante aprenda a su ritmo y reflexione sobre lo que nosotros le estamos entregando. Tiene que haber una construcción colectiva del conocimiento a través de múltiples herramientas que aquí se plantean y que permitan pues enriquecer ese aprendizaje con múltiples perspectivas. Tiene que haber una dinamización de ese contenido para que, digamos, nosotros no solo nos dediquemos a enseñar, sino que trabajemos en esa transformación de experiencias, en esa adaptación de estrategias, en esa incorporación y uso eficiente de tecnologías, con el único propósito de mantener la motivación y la conexión permanente de nuestros estudiantes en el curso. Y tiene que haber o tiene que darse una actualización constante. ¿Por qué? Porque pues ese contenido instruccional o ese contenido gamificado o ese material complementario que nosotros estemos utilizando, pues no se puede quedar estático. El rol del docente y siempre nosotros estaremos llamados a que estemos investigando, a que estemos revisando, a que estemos curando ese contenido, a que lo estemos adaptando y a que lo estemos, digamos, colocando en sentido de todas estas tendencias e innovaciones que se están dando en el mundo para que realmente, pues, digamos, logre ese multipropósito que tiene.
Y digamos que miren que está en el centro todo lo que tiene que ver con las estrategias de construcción del conocimiento y el rol del docente en esa dinamización de todos los contenidos que desde allí, digamos, nosotros podamos impartir y podamos desarrollar. Y acá, pues, digamos, para no seguir yo hablando solo, sí me gustaría plantearles a ustedes una pregunta que nos puede servir también para la reflexión. Y sobre todo quienes están hoy ejerciendo, pues digamos, ese rol tan bonito que tiene la docencia. Y la pregunta es, si ustedes vienen y cómo lo están haciendo, dinamizando los contenidos y dinamizando, pues digamos, todas esas estrategias que plantean desde su curso con el propósito de promover esa construcción activa del conocimiento con sus estudiantes. Y me gustaría que nos relacionaran aquí, pues, una o dos estrategias que ustedes utilicen para, digamos, lograr todo ese propósito de dinamización de no solo de los contenidos, sino de las estrategias de formación o de enseñanza que ustedes realizan. Me gustaría escucharlos con algunas que quieran compartir. Profe, por ejemplo, yo utilizo mucho la de la gamificación. En este caso, muchas veces los quiz los hago es directamente de los juegos de Kahoot o de quizzes. Y eso permite, digamos, que el estudiante se motive más porque pues finalmente son juegos y cuando son juegos, cuando es con tiempo, ellos se motivan más frente a la presentación. Mientras yo se lo puedo hacer por una evaluación como lo hacíamos tradicionalmente, lo hacemos por medio de esa gamificación. De hecho, alguna vez se lanzó esa propuesta, otras compañeras de la institución, a partir de la gamificación, y fueron unas compañeras que las utilizaron demasiado y fueron incluso al Ministerio de Educación Nacional con un foro porque fue una estrategia que les funcionó demasiado. Nosotros, los demás nos pegamos pues como de eso a partir de esas experiencias significativas, entonces acá también miramos lo que es el aprendizaje basado en competencias y cómo esos estudiantes se motivan. Muchas gracias, Liliana, por compartir tu experiencia y sin duda alguna ahorita con lo que vamos a empezar a visualizar o desde esa dinámica que traemos nosotros como propuesta desde la IUE, que es donde finalmente quiero aterrizar esta unidad. Un elemento central sin lugar a dudas es esos componentes y esas estrategias de gamificación que logren enganchar al estudiante y que finalmente los pongan a circular por todo el contenido que se les ha dado anteriormente, pero que lo vayan, digamos, ejecutando a modo de juego para que se les haga mucho más fácil, mucho más lúdico, mucho más atractivo y que finalmente logre darse ese real, digamos, el desarrollo del conocimiento o la adquisición misma de los aprendizajes que se tienen planteados. Alexander. Profe, yo como estudiante, pues el año pasado que hice una especialización, había una estrategia que tenía un profesor, pues que era muy bacana, que era con esos legos o con esos armatos, digamos. Entonces nos separaba pues como en equipos y a todos les daba pues como varias directrices de qué podemos hacer con los legos. Entonces nos daba, por ejemplo, tiempo para coger fichas y con esas fichas tendríamos que construir como empresas y como empezar a crear un montón de cosas y uno se da cuenta que creamos un montón de cosas a partir de unas fichas que quedamos pues como nosotros mismos como estudiantes, quedamos pues como impresionados de lo que hacíamos. Y aparte de eso, entonces ya sería como exponerle a los otros equipos lo que habíamos construido y ellos tenían que definir o como, digamos una palabra, pues atinar de qué era lo que habíamos hecho y explicar de qué se trataba la empresa o lo que habíamos hecho nosotros. Entonces era bacano porque era algo que nos entretenía, era un tema pues que le aplicamos
metodología, conocimiento y abarcaba muchos temas de que el profesor había hablado en las clases. Ese era pues un tema interesante pues que tratar con esos legos, porque eso lo lleva a uno como a inventar cosas, como a desarrollar y crear cosas. Era un tema pues como interesante. El aprender haciendo, así es. Y también, pues, digamos, colaborando y con contextos reales. Ahorita nosotros lo denominamos en la universidad cuando estamos ejecutando todo ese proceso de virtualización como una estrategia de skate room, donde se dividen a los estudiantes por salas. A cada sala se le plantea un reto y finalmente cada reto tiene unas pistas que conducen a una clave central, que es lo que finalmente se desarrolla y que es lo que los demás grupos deben de identificar para poder finalmente poner en contexto toda esa creación. Muy interesante la experiencia, Alex, y gracias por compartir. Adelante, Alexander Mejía. Es que me está hablando el mismo. Yo creo que me está hablando el mismo desde dos Sí, sí, dispositivos exacto. que No, le le di iba a a la agregar, mano levantada. sí, sí, le iba a agregar de pronto algo que se me pasó ahí, que también el profesor veía pues como el tema del liderazgo. Entonces ya él, dependiendo de los equipos, ya él miraba quién lideraba, quién era el que hacía, quién era el que hablaba, quién era el que era callado, concentrado. Entonces también eran como las características de las personas que estábamos pues como en la actividad. Nos iba pues como referenciando según lo que el uno iba liderando, ¿sí me entiende? Era como ese tema muy bacano también. Sí. Muchas gracias, Alex. Una muy buena estrategia de apuesta. No sé si alguien más quiere compartirnos alguna otra buena y bonita experiencia. Bueno, entonces sigamos avanzando. Eh, Quise incorporar en esta presentación un concepto que si bien puede ser o sonar, digamos, muy técnico, como lo es el, el- el componente de los repositorios digitales en la educación, pues digamos que lo traigo aquí a colación es porque para mí un recurso que no se encuentra fácilmente es un recurso que no existe para el estudiante y máxime si estamos hablando de un entorno digital. Eh, entonces, digamos que hoy y de hecho por tendencia en esta era digital, los repositorios son más que bibliotecas virtuales. Yo los concibo como motores de acceso abierto al conocimiento y que, pues digamos, lo que posibilitan o lo que hacen es actuar primero como plataformas centralizadas y que nos permiten organizar todos los recursos y todos los medios que nosotros vamos a utilizar y vamos a disponer en nuestros cursos, pero también tienen que cumplir ese propósito de facilitar el acceso eh, directo e inmediato, donde los estudiantes puedan encontrar rápidamente todos los contenidos valiosos, complementarios y demás para poder seguir mejorando la autonomía del aprendizaje autodirigido y esa eficiencia educativa. Entonces, digamos que lo traigo acá a colación es porque eh, lo que nos entrega es una metodología o una estrategia que nos permitirá a nosotros como docentes, pues digamos, ser muy estructurados y ser muy organizados desde el comienzo cuando querramos entrar a, digamos, construir o servir y entregar a nuestros estudiantes, pues los diferentes materiales que compartimos con ellos desde nuestros cursos o asignaturas. Y muchas veces, pues digamos que nosotros mismos caemos en el error de entregarle al estudiante todos estos recursos por diferentes medios. Entonces, unas veces los entregamos por el correo, otras veces los dejamos por WhatsApp, otras veces los disponemos en la plataforma LMS, otras se los compartimos por Teams y demás. No está mala la estrategia de que se le comparta por diferentes medios o por diferentes dispositivos, pero sí, digamos que no estemos cayendo en el error
de poder enviar todo por todos los medios, sino tratar de tenerlo en un repositorio, tenerlo centralizado en algún lugar y ya luego, pues digamos que se hacer la transmisión y la disposición por cualquiera de esos dispositivos o de esos medios que se puedan, que podamos tener al alcance de todos nuestros estudiantes. Y aquí es donde, digamos, se hablan de algunas de las ventajas, entonces es tener un acceso mejorado, tener una preservación de contenidos, facilitar la colaboración, eficiencia en la gestión, visibilidad y, digamos, diseminación y todo el componente que tiene que ver ya con la integración. Esto, pues, digamos que aquí realmente destaca es que todos estos repositorios digitales deben convertirse en ejes clave de todo ese ecosistema de aprendizaje digital que nosotros debemos de tratar de encauzar y de desarrollar, sobre todo en un ambiente mediado digitalmente. Y entramos ya a uno de los elementos o uno de los componentes más bien indispensables y esenciales, como lo son los elementos visuales y los materiales en la educación virtual. Y es, digamos que el centro y a lo que nos invitan cada uno de estos componentes es realmente a que logremos esa claridad visual para que pues posteriormente se pueda desarrollar de ahí en adelante toda la necesidad pedagógica y metodológica que nosotros tengamos planteada desde cada uno de nuestros contenidos y de los recursos y demás estrategias que desarrollamos con nuestros estudiantes. Por eso se habla entonces, digamos, de una simplicidad en el diseño. Los contenidos deben ser comprensibles, bien organizados y accesibles para todo tipo de estudiantes. Entonces, digamos que aquí es pensar siempre en dónde está mi estudiante, cómo se va a conectar, a través de qué medio, por dónde lo va a recibir o en qué incluso recursos se lo voy a entregar, porque no se trata solo de lo que es digital. Tiene que haber una simplicidad en esos materiales para que, pues, digamos, puedan ser interfaces limpias y sin ruido visual, que le permitan al estudiante, pues, concentrarse y centrar la atención en lo que realmente importa, que es el aprendizaje y ese contenido, ese conocimiento que le estamos entregando desde cada uno de esos recursos. Se invita a que se utilicen todo tipo de gráficos, diagramas y, digamos, estructuras visuales claras y claves para poder, digamos, explicarle a nuestros estudiantes ideas complejas y establecer todas esas relaciones y necesidades de conexión que se tengan que dar entre todos los contenidos y las estrategias de aprendizaje que nosotros estamos planteando. Deben de haber unas guías de estudio interactivas diseñadas para fomentar la participación activa, la autoevaluación y la personalización de ese aprendizaje. En estos medios no se trata solo de leer, sino también de interactuar. Y finalmente, pues se nos invita a que utilicemos herramientas complementarias como las que ustedes planteaban ahorita, simulaciones, estudios de caso, análisis de caso, resolución de los mismos, aprendizaje basado en problemas y todo lo demás que, digamos, nos permita promover ese aprendizaje activo, contextualizado y, digamos, de manera segura en todos nuestros estudiantes. Y llego a esta lámina que finalmente, pues, para mí el centro y el resumen de la misma es que digitalizar no es simplemente convertir los textos que nosotros utilicemos, las mediaciones, las diapositivas, el material complementario y demás en PDFs o en documentos que finalmente yo dispongo, cuelgue y habilite en una plataforma. Se trata es de repensar el contenido para potenciar el aprendizaje en todos estos entornos flexibles y mediados por
por tecnología. Y por eso se habla entonces de estas 5 fases esenciales o 5 estrategias esenciales para poder lograr ese propósito. Todo parte de una planificación y un diseño que requiere identificar claramente los objetivos de aprendizaje y estructurar el contenido de forma lógica, coherente y pedagógica. Continúa con una creación de un contenido donde esa tecnología cobra vida y donde se plantean herramientas digitales que finalmente pues enriquezcan esa experiencia del estudiante, la faciliten, la hagan más interactiva, la hagan más autónoma y mucho más flexible. Debe de haber una evaluación, una revisión permanente desde un proceso de digitalización flexible y mejorable. Y digamos que aquí el impacto del contenido, pues debe ser el que realmente eh, nosotros tenemos planteado desde esos resultados de aprendizaje y que sea rápidamente ajustable con base pues en la misma retroalimentación que vayamos recibiendo de nuestros estudiantes. Si finalmente nosotros disponemos un contenido en línea y no lo estamos evaluando, no lo estamos revisando, no lo estamos actualizando y no lo estamos mejorando, pues creo que sería un contenido muerto que simplemente se quedaría ahí, engrosando las filas de una plataforma con, digamos, más de lo mismo. Y que muchas veces por fuera, pues los estudiantes lo van a encontrar, pues y repito, más actualizado, de mejor forma, mejor presentado, etcétera, etcétera. Y digamos que los llevará a eso a utilizar otros recursos y no los que nosotros estemos planteando desde nuestro curso o asignatura o desde la misma institución. Debe conducir a una personalización del aprendizaje, porque pues digamos que lo que se trata o lo que se busca es de adaptar el contenido a diferentes estilos, ritmos y habilidades de nuestros estudiantes. eh, y aquí es donde la tecnología, pues digamos que permite ajustar esas experiencias educativas a las necesidades individuales que vayan teniendo nuestros estudiantes. Y por supuesto, deben de estar centrados en el desarrollo de unas competencias o habilidades. No se trata solo de transmitir una teoría, sino que debe llevar al estudiante a poderse formar en habilidades prácticas y transferibles que los preparen para su vida personal, profesional y ciudadana, es decir, para desenvolverse de manera mejor, más eficiente y correcta en ese entorno en el que ellos, pues, digamos, estén trabajando. Por eso, pues, digamos que acá comparto con ustedes muchos de los recursos interactivos audiovisuales y didácticos que hoy venimos tratando de incorporarle a esos contenidos interactivos en la institución y que ustedes, pues, bien los pueden tomar como punto de partida y de referencia no solo para el desarrollo de las actividades que están planteadas en esta tercera unidad, sino en, digamos, cada una de las estrategias, pues en cada una de las acciones y dinámicas de formación o de enseñanza que hoy ustedes estén impartiendo en las instituciones o en las empresas para las cuales trabajan. A nivel de interactivos, entonces tenemos infografías, tenemos multimedias, tenemos líneas de tiempo, tenemos imágenes, tenemos mapas, tenemos esquemas póster que ahí se los dejo referenciados, que ustedes bien los pueden utilizar. A nivel de audiovisuales, entonces tenemos videos eh, de mezclas o que incorporan mezclas de audio e imagen para mensajes claros o podemos tener algunas otras multimedias interactivas bimodales que funcionan el video y la animación. Tenemos las animaciones a nivel de videotutoriales explicativos con gráficos en movimiento. Podemos tener los podcasts y los videopodcasts. Podemos tener los stop motion a nivel de objetos con animación que finalmente, pues digamos, van llevando como en una secuencia sucesiva fotografías y demás, y van permitiendo presentar diferentes escenarios, tarjetas sonoras y algunos otros que enseguida los vamos
vislumbrar o los vamos a revisar. Y acá, pues digamos algunos ejemplos de herramientas interactivas y otras que les voy a publicar en el curso, pues a nivel del diplomado, que ustedes pueden entrar y utilizar sin ningún tipo de inconveniente y que sin lugar a dudas, pues digamos que lo que buscan es que ustedes puedan presentar a nivel de este tipo de actividades, pero menos un segundito que creo que les abrí la que no está actualizada. Esta sí, pues digamos que son estrategias que ustedes incluso son recursos más bien, actividades interactivas gamificadas que ustedes pueden ir incorporando en todas las estrategias de enseñanza y aprendizaje o de estos procesos de formación y de incluso de las actividades que están planteadas en esta unidad número 3 del diplomado. ¿Como qué? Como glosarios interactivos, retos de ortografía oral, spelling check, onboarding, completar textos, video quizzes, juegos de memoria, prácticas de gramática, arrastrar, soltar, llenar espacios, sopas de letras y crucigramas, ordenar elementos, seleccionar opciones, prácticas que van de entre audio y voz, vocales, bueno, frente a algunos elementos, algunas temáticas, el matching paris, que es, pues digamos, encontrar las correctas, seleccionar la correcta, ordenar las correctas, un drag and drop, todo lo que tiene que ver ya con que ustedes no simplemente le planteen al estudiante un video que él tenga que visualizar, sino que se vayan variando entre elementos de video, elementos de audio y que al final, pues digamos, el estudiante incluso se tenga que grabar y tenga que responder y tenga que dejar sobre el mismo recurso de una vez sus apreciaciones y sus calificaciones. Y así sucesivamente, pues para no quedarnos acá, muchas y diversas actividades gamificadas que ahí les van a quedar disponibles en esta unidad número 3 en el diplomado y que los invito a que las puedan revisar para el desarrollo, digamos, claro y eficiente de las actividades que se están planteando. Listo. Esta, digamos que es la misma, solo que la lleva al formato institucional. Y digamos que entonces lo que se busca o el objetivo central de todo este proceso de diseño instruccional, pues digamos es que ustedes traten de ir, digamos que llevando a la práctica, pues el poder tomar un contenido como lo es el de Fundamentos de Economía Ambiental y Ecológica y miren finalmente que pasa de ser un contenido que es únicamente teórico, sí, y al cual, pues digamos que cuando ya pasa por un proceso de gamificación, entonces pues se le va dando todas unas orientaciones, todas unas pistas y todos unos recursos de los que les mostraba ahorita a nivel gamificado para que pues dejen de ser simplemente textos eh, con contenido teórico y pues inviten o lleven al estudiante realmente a una práctica que lo vaya llevando componente por componente. Pues miren, aquí se plantean unidades de aprendizaje, todo se distribuye, se clasifica por esas unidades. En cada una de esas unidades hay unos temas centrales y cada uno de estos temas, pues digamos que se va desarrollando como si fuera un único slide
como si fuera una sola actividad. Y dentro de esa actividad, pues digamos que se van incorporando elementos de gamificación, se van incorporando elementos visuales, se van incorporando elementos audiovisuales para que el estudiante, pues digamos, vaya avanzando. Entonces, miren, casi que parte de ser una estructura completa de una unidad con una cantidad de contenido teórico y que lo que estamos haciendo es entregándole píldoras, entregándole componentes de microlearning a los estudiantes para que finalmente lo puedan hacer de una manera mucho más interactiva y no se tengan que enfrentar en un documento de 70, 80 páginas que podría tener una asignatura de estas, sino que se lo vamos entregando en pildoritas. Entonces, digamos que esta podría ser una apuesta, miren, y por eso se hace la segmentación de cada una de los componentes y esto digamos que cobra es como si fuera realmente un slide, ¿cierto? Entonces miren, y se van incorporando todos los elementos y acá pues digamos que esto es el punto de partida o este es el insumo esencial para de ahí en adelante pues digamos poder entrar ya con equipos de producción que en este caso son diseñadores gráficos, animadores, programadores web, multimedia y todo lo demás a poder ya darle, digamos, como el sello característico completo a dicha asignatura. ¿Y a qué me refiero? Me refiero es a esto. Miren que después de tener ese diseño instruccional, pues digamos que ya gráficamente uno podría venir y presentar, estoy hablando aquí de la misma asignatura, pues todos los elementos gráficos que se le van a incorporar a los mismos y los diferentes recursos y a nivel audiovisual cómo se va a visualizar la asignatura y demás. Hasta venir y plantear ya esas unidades de contenido, desde determinar cómo se van a ver los botones, cómo se van a ver los elementos gráficos, cómo se van a visualizar los textos y así sucesivamente. Entonces miren cómo se van a visualizar las actividades interactivas que aquí le incorporamos a esto que en este caso es sopa de letras, pero aquí en esta otra unidad entonces ya se plantea es herramientas de arrastrar y soltar, que era lo que les mostraba ahorita de drag and drops, ¿cierto? Y entonces llevar una asignatura de estas por todos los elementos gráficos, por todos los elementos de estructura, hasta que finalmente pues uno ya puede venir aquí a la plataforma y venir y decir que ya me puedo conectar y entrar a la LMS, que es donde se dispone este contenido, venir y buscar el curso, que en este caso es lo que voy a hacer acá, y ambiental, porque se llamaba así fundamentos de economía ambiental y ecológica. Entonces, miren, el punto de partida es este, y el punto de llegada después de pasar por todo ese proceso es este, donde ya se le dispone al estudiante todo un entorno de aprendizaje, todos sus elementos completos, y donde ya lo traigo a un contenido, y esta es la forma en la que se visualiza ese contenido. Pues miren, aquí ya se empiezan a ver los diferentes elementos que se tenían planteados.
Miren lo que veíamos gráficamente a nivel de los botones. Luego a nivel de los botones que va pasando. Pues mire que ya entran o pueden entrar los estudiantes en unos elementos de interacción con todas y cada uno de los elementos de los componentes y de las actividades que desde aquí se les planteen y cómo se van a ir relacionando y cómo van a ir interactuando con todo este contenido. Entonces miren que más allá de yo sentarme a leer un documento PDF, es poder empezar a hacer, digamos, o a tener unos elementos de interacción que lleven al estudiante realmente por un camino estructurado, limpio, sobre donde él pues finalmente pues tiene que venir y posteriormente entrar de ahí a empezar a desarrollar todas esas estrategias complejas, ¿cierto? Entonces, miren, eso es básicamente entonces, y es, digamos, en lo que estaría centrado la invitación de ustedes en el desarrollo pues, de las dos actividades que en este caso se tienen planteadas a nivel de la plataforma LMS. Voy a venirme acá a mis cursos, voy a entrar al diplomado y en el diplomado, en la unidad 3, primero se van a encontrar con el contenido y miren que las dos actividades realmente aquí están ya incluso colgados algunos recursos, enseguida les cuelgo los que les acabo de presentar. Pues miren que lo que buscan estas actividades es poder hacer un análisis crítico y el rediseño de experiencias de aprendizaje en línea, que no es otra cosa que ustedes tomar alguna de las asignaturas que trabajan o alguna de sus apuestas de formación o estrategia de enseñanza-aprendizaje y digamos que darle el tinte de a través de algunos elementos de diseño instruccional que se plantean en este artículo. No hay necesidad de que se lean, pues, digamos, todo el PDF completo, que es bastante largo. Simplemente se pueden ir al resumen, pero sí venir y hacer un análisis crítico de, digamos, toda esa apuesta de rediseño de esa experiencia de aprendizaje que ustedes hayan podido desarrollar en cualquiera de sus escenarios, ya sea educativo o sea corporativo. Y para eso, pues digamos que en una segunda instancia, digamos que lo que se pide ya como actividad complementaria es que, de acuerdo a ese rediseño que hagan de esta experiencia de aprendizaje, entonces sobre la misma ya le apliquen una propuesta de construcción de diseño instruccional. Y acá sí es donde van a hacer o deben de hacer uso de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Que en este caso, pues les dejo acá las principales herramientas como ChatGPT, Cloud, Grok, Copilot, Gemini, Perplexity, Notebook LM, entre otras, aquí referenciadas. Y finalmente, pues ustedes lo que tienen que hacer es una construcción crítica original y hacer una propuesta ya completa de diseño instruccional para ese, digamos, para ese recurso que plantearon rediseñar aquí en la actividad número 1. Entonces, en la actividad número 1 van a tomar una experiencia de aprendizaje que ustedes hayan trabajado. No necesariamente tiene que ser en línea, puede ser que la trabajen hoy de manera presencial. Aquí van a empezar a incorporarle ese rediseño y finalmente el objetivo de ese rediseño entonces es que pueda caer o pueda venir y ya nutrirse con una apuesta de diseño e instrucción. Y es justo lo que les dejo aquí como ejemplo. Pues miren, a partir del slide 19, lo que traté de hacer es, voy a trabajar educación ambiental para niños de primaria.
Entonces, miren que lo primero que tengo que hacer o que se propone es la elección de una inteligencia artificial y sus objetivos. Hay una etapa del trabajo que es la exploración inicial del tema. Para eso, el ejemplo lo hice con Perplexity. ¿Y qué hice con Perplexity? Obtener fuentes académicas, artículos recientes y resumen general del subtema. Luego, en una etapa 2, trabajé todo lo que es la estructura inicial del diseño gamificado. Para eso utilicé ChatGPT y lo que le pedí a ChatGPT fue generar ideas de mecánicas de juego, tipos de dinámicas para niños y actividades lúdicas. Y en una tercera etapa lo que hice fue la revisión de viabilidad y ampliación didáctica y utilicé Gemini de Google. ¿Qué le pedí? Consultar ejemplos de uso real de gamificación en educación ambiental y adaptarlos al contexto colombiano. Acá, pues digamos, les dejé los ejemplos de los prompts que utilicé. Entonces, a nivel de Perplexity, la pregunta que le hice fue, ¿cuáles son las mejores prácticas en la enseñanza de la educación ambiental en primaria según investigaciones recientes en educación? Y le dije que por favor me citara fuentes académicas o artículos recientes. Luego, con estos insumos, entonces me vine para ChatGPT y lo que le pedí es, estoy diseñando una experiencia gamificada sobre educación ambiental para niños de 8 a 10 años. Sugiere una estructura con mecánicas de juego, niveles, recompensas, retos y dinámicas interactivas de colaboración y exploración y que incluye ideas lúdicas alineadas con objetivos educativos. Y luego me vine a Gemini y le pedí, ¿puedes darme ejemplos de juegos o actividades gamificadas implementadas en escuelas primarias para enseñar temas de sostenibilidad o medio ambiente en Latinoamérica? Y con todos esos elementos, entonces ya me vine realmente a hacer lo que tenía que hacer. El ejemplo, pues digamos que ya está aquí modificado. Yo no me quedé únicamente con lo que me dio la IA, sino que lo que hice fue venir y plantearle entonces una modificación. Entonces le pedí a ChatGPT, aquí no copié tal cual él me lo había entregado, sino que lo que le dije es, puedes diseñar un juego llamado, yo lo llamé Guardianes del Planeta, donde los niños suben de nivel resolviendo misiones como reciclar objetos, plantar árboles virtuales o responder trivias. Y le dije que por favor usara insignias, barras de progreso y retos en grupo. Y acá les muestro a ustedes cuál fue la transformación que yo hice. Renombré el juego a Exploradores de mi ecosistema escolar para conectarlo con la comunidad. Sustituí lo de los árboles virtuales por misiones reales dentro del colegio, como recolección de residuos, siembra real de árboles o de plantas. Añadí un sistema de puntos por trabajo colaborativo, evaluado por un ecomentor, que en este caso es el docente guía, y ya, pues digamos que integré un foro de reflexiones posterior a cada misión para desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, digamos que aquí les dejo el ejemplo de todo el ejercicio que realicé siguiendo lo que se pide en cada una de las actividades para que ustedes lo puedan tomar como punto de partida y como punto de referencia para lo que vayan a proponer o vayan a plantear en esas dos actividades de la unidad número 3. Les dejo acá los recursos comparativos a nivel de ChatGPT, de Cloud, de Perplexity, de Gemini y de Copilot, ideal para, ventaja destacada y el enlace. Quienes quieran utilizar Notebook LM también lo pueden hacer, me parece una buena herramienta para investigación. Y acá, pues digamos que les dejo realmente como el centro de la recomendación que ustedes podrían tomar para poder utilizar la IA en esta actividad que se plantea.
Usen la IA como punto de partida, no como punto final. La inteligencia artificial es muy buena para seguir ideas iniciales, estructuras, ejemplos o estilos de redacción, pero el verdadero valor está en lo que cada estudiante decide mantener, transformar o destacar. Por supuesto, el conocimiento de ustedes a nivel pedagógico, a nivel didáctico, a nivel de su contexto, debe tener siempre la última palabra. Y acá, digamos, como los 4 puntos centrales. Formulen prompts claros, con contexto y con propósito educativo. Un mal prompt genera una respuesta genérica. Un buen prompt provoca ideas valiosas. Enseña a tus estudiantes a ser curiosos, específicos y reflexivos. Y aquí les dejo algunos ejemplos para que ustedes validen los prompts que utilizan. Diseña un juego sobre reciclaje. No, sugiere una experiencia gamificada para, y por eso pues digamos que les dejé el prompt completo. Deberán citar las IAs como fuentes de apoyo, no como autores. Es fundamental modelar un uso ético y transparente, incluye una pequeña sección que aquí se las dejo demarcadas y también en el documento de la actividad. Un tema muy importante es comparen siempre las respuestas entre las IAs para poder validar, para poder obtener, pues, digamos, la mayor calidad. Y ustedes son los que determinan con cuál de las respuestas que les entregan las IAs se quedan, cuál fue la más clara, cuál más contextual, cuál usó ejemplos aplicables y a partir de allí, pues, digamos que tomen sus decisiones. Y complementen siempre con fuentes humanas y reales todo lo que, digamos, trabajen por lo menos para esta actividad con IA. Las IA ayudan, pero no reemplazan la lectura de un artículo académico, la experiencia en aula o la voz de una comunidad. Entonces, finalmente triangulen la información donde la IA más las bases de datos, por ejemplo, de la IUE, más la experiencia que ustedes como docentes estén ejecutando en la realidad, que realmente para mí es una propuesta ganadora y, y diferencial. No, no nos debemos de quedar con la I. Y Profe, pues qué pena digamos, con usted. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos acceder nosotros a las bases de datos de la universidad? A eh, propósito que usted lo está hablando. ¿ustedes tienen cuenta de correo institucional o están vinculados a la IUE? No, señor. No, señor. Bueno, entonces Pues listo. al En menos yo ese, no sé los demás compañeros. listo. Quienes estén en la IUE saben que se acercan a biblioteca. En biblioteca les asignan un código para que ustedes puedan hacer uso de las bases de datos que en este caso son especializadas y a las cuales pueden tener acceso. Y quienes necesiten ingresar para las actividades del diplomado porque necesiten tomar referencias desde allí, yo les puedo facilitar una clave temporal que nos entregan a nosotros cada semestre. Por supuesto, pues nos la van rotando, pero por lo menos la pueden utilizar mientras que están habilitados los cursos que impartimos en el semestre académico y con el mayor de los gustos se las puedo compartir para que ustedes puedan entrar con ella a las bases de datos especializadas de la IUE. Entonces, quienes lo necesiten, por favor, me envían un correíto y a través del correo electrónico les doy la respuesta y les comparto ese usuario genérico para que lo puedan utilizar y lo puedan aprovechar con el mayor de los gustos. Muchas gracias, profe. Listo, Liliana, con gusto. Y quienes lo necesiten me escriben que de inmediato les doy la respuesta. Aquí entonces la propuesta con la inteligencia artificial o con el uso de la inteligencia artificial para esta actividad. Es obligatorio utilizar inteligencia artificial en esta actividad de esta tercera unidad, pero finalmente pues digamos que no es que nos reemplace, sino que realmente potencie su pensamiento, eleve la creatividad y les permita a ustedes multiplicar su productividad docente, aprendiendo a qué, a conversar con ella con criterio, con ética y con un propósito o fin
educativo. Eso pues digamos que es como la recomendación y por eso ustedes leen las actividades y las van a encontrar así como tal planteadas al interior de las mismas. Siéntase tranquilos y abiertos de utilizar cualquiera de las IAs. Yo les dejé referenciadas algunas, quien quiera utilizar otras que conozca o que tenga a la mano o que les estén funcionando de manera perfecta, porque no, con este tipo de herramientas también se tiene que acomodar, se tiene que adaptar y se tiene que acondicionar realmente en la que ustedes más cómodos se sientan trabajando. No se trata de copiar, sino de consultar, contrastar y adaptar. Lo valioso en cada una de las actividades que se tienen planteadas para esta unidad, vuelvo y repito, son sus aportes. O sea, si bien la IA les va a entregar a ustedes un contexto inicial, desde la construcción de toda esta apuesta de construcción de una propuesta de diseño instruccional gamificada con apoyo de IA generativa, pues digamos que no es el aporte de la IA, sino lo que ustedes ya le puedan incorporar de manera creativa, desde su experiencia, desde su contexto y todos los demás elementos que ustedes consideren a bien integrar. Y para mí siempre la recomendación es que trabajar con la IA o tener a la IA, digamos, como ahí al ladito, como apoyándonos, realmente para mí es poder tener un asistente académico 24/7, pero que uno es el que decide realmente qué aplica, qué no aplica, qué utiliza, qué descarta y siempre tratar de mejorar. Y las ideas que les dé la IA, que aquí vuelvo y repito, les voy dejando el derrotero de qué es lo que deben de hacer con esas IAs. Finalmente es todo lo que ustedes le puedan incorporar para poder enriquecer ese insumo inicial con criterios pedagógicos, con su experiencia, con la empatía, con el propósito y los resultados de aprendizaje y todo lo demás que ustedes quieran plantear al interior de esta actividad. Entonces, creo que es una apuesta interesante que los invita a ustedes a tomar un curso, a tomar una asignatura, tomar una estrategia de enseñanza-aprendizaje, a pasarla por la IA y de ahí para adelante seguirla mejorando y seguirla perfeccionando. ¿Para qué? Para que cuando estén en la universidad, quienes todavía no estén y se tengan que enfrentar a este tipo de construcciones de diseño instruccional gamificado, pues tengan por lo menos las bases y los elementos necesarios para poder, digamos, desarrollarlo sin ningún tipo de inconveniente. Y que a la vez también los motive para, por ejemplo, ahorita les me decía que tenía su curso de fotografía y demás, pues digamos que para que lo pongamos también en lista de poderlo llevar a un proceso de virtualización completo y que le permita, pues digamos, entregarle a sus estudiantes de manera más fluida, de manera más interactiva, de manera más simulada, todo lo que hoy les puede estar entregando. Y esto, pues digamos, tomarles aquí eh, como ejemplo, pueden ser cualquiera de ustedes e incursionar en cada uno de estos propósitos y de estas, digamos, metas que se les puedan presentar. Eso es lo que tenía preparado hoy como encuentro sincrónico. No sé si tengan alguna duda, si tengan alguna necesidad puntual, si les quedó claro el alcance completo de la misma y ya lo que tengan por como recomendación o como aporte final, pues también siempre será bien recibido. Todo quedó claro, estamos. Sí, señor, muchas gracias, profe. Antes, muchas gracias por la dedicación de la clase de hoy.
No, a ustedes muchas gracias siempre por su tiempo, por escucharme, por la paciencia y por estar acá, pues también aportándome granitos de arena significativos para poder seguir siempre mejorando. Muchas Profe, buenas gracias, profe. noches. Yo tengo una pregunta, Claro que sí, pero es con respecto a las actividades que hemos montado. sí. En la unidad 1, por ejemplo, a mí me aparece que llevo 7 actividades de 8, pero yo le doy todas, pues ya las he hecho todas y no entiendo por qué no aparece como ya que la hubiera terminado hasta la 8, ¿cierto? Que estuvieran Lo marcadas mismo todas me como completadas, como el seguimiento y la sí, trazabilidad de todas. sí, profe, porque es que incluso yo me devolví a mirar cada una de las diapositivas, yo decía, pero ¿qué me falta? Que no me marca, incluso al principio yo las había hecho todas y me aparecía que 3. Bueno, luego me di cuenta que había pues como que chulearlas, aunque yo ya eso lo Algunas, había leído. eso, algunas hay que chulearlas y otras sí se van, la misma plataforma te va dando la evaluación de ellas. Ah, En bueno, este, y en eso, la segunda me pasó exactamente lo mismo y no me dio para hacer la evaluación, no me abría nada para la evaluación, incluso quedé en la actividad 3, creo que de 7 u 8, no recuerdo muy bien pues cuál es la última, cuántas son en la segunda. Se montó pues lo de la propuesta, montamos también había un caso de el estudio, trabajo desde la gamificación. perfecto. Estas no las he todavía calificado. Ah, ok. ¿Y por qué no aparece la evaluación? O a mí no me apareció la evaluación. ¿No te La aparece evaluación, que no, la no te unidad. aparece la nota? ¿No te aparece la nota o no pudiste verla No, acá? no pude ver el texto como tal, así como lo hice en la evaluación 1, que había un cuestionario que uno lo resolvía. Cuando abría mi evaluación, no, era un documento en blanco, o sea, ni siquiera abría. Entonces, no sé si es que hay que hacer otra cosa más para que se habilite la evaluación o no sé qué es lo que me falta entonces. Bueno, entonces espérate, yo reviso Liliana para ver qué es lo que puede haber pasado con la evaluación, porque de hecho estoy viendo, y yo creo que a ninguno de los compañeros le apareció la evaluación, ¿cierto? En la unidad número 2. Yo creía que No, en la no, yo Sí, unidad 2 no había profe, no había evaluación, evaluación. porque no había. Sí, no había. Solo la actividad. Solo las dos actividades. o sea, pero sí estaba pues como el recuadrito, que evaluación, pero no había nada. Aparecía este de evaluación parcial en la unidad número 2, pero la evaluación no está habilitada para ustedes como estudiantes, por eso la tengo no publicada a los alumnos, porque consideré no hacerles otra actividad, sino dejar únicamente planteadas estas dos actividades. Entonces, voy a revisar, Liliana, si es cada uno de estos componentes que hay acá los que no te están permitiendo cumplir con el total de los elementos que se integran en cada una de las unidades. Pero en la unidad 2 yo no publiqué la evaluación o sea, no les coloqué una actividad adicional. En la unidad 3 sí está la evaluación y de hecho la deben de estar visualizando en este momento. Y lo mismo será en la unidad número 4. Soy claro, Liliana, con lo que te acabo de explicar. Sí, profesor. Listo, entonces voy a revisar si estos recuadritos que se van dejando acá como subtítulos o como títulos de cada uno de los apartes de la plataforma, pues están generando ruido en que ustedes no estén alcanzando el resultado total.
Hay algunos que los deben marcar desde acá como completado y ponerlos en verdecitos para que puedan seguir la trazabilidad completa. Y hay otros que solamente se les marcan a ustedes. ¿Por qué? Porque no está calificado. Cuando yo la califique, ahí ya sí lo van a encontrar como completado. Y hay unos que desaparecen así y no publicado a los alumnos, es porque, pues, de hecho, ustedes no lo ven, no había evaluación. Hasta que yo no lo publique, ustedes no lo encuentran. Y cuando no lo publique es porque no voy a hacer esa actividad. Listo, pero porfa, en los que a ustedes les aparezca acá el circulito con el cuadrito verde, porfa, márquenlo como completado para que puedan tener la trazabilidad completa de lo que están visualizando. Y quedo con el compromiso de calificar las actividades esta semana, pues en lo que resta de esta semana ya, para tratar de tenerle las notas de las actividades de la unidad número 2 este fin de semana, y ya están habilitadas todas las actividades de la unidad número 3 para que ustedes puedan avanzar en las mismas. Y quien no haya tenido la oportunidad o no haya alcanzado a presentar alguna de las actividades, ya sea de la unidad número 1 o de la unidad número 2 o de la unidad número 3, porfa me escribe por correo o me deja un mensaje aquí en el foro de inquietudes y yo con gusto vengo y le habilito la actividad para que la pueda desarrollar y pueda estar al día con todas las actividades del diplomado y a la final cuando vamos en la unidad 4 pues terminarlo y llegar a ese resultado con satisfacción y que puedan generar, por supuesto, los certificados. Listo. Sí, profe, muy claro, muchas gracias. Sí, profe, entendido. Muchas gracias. Listo. A todos ustedes, muchas gracias por su tiempo. Cualquier duda o necesidad, saben que también estoy en el WhatsApp, me pueden escribir. Que tengan una feliz noche y un buen descanso. Profe, lo mismo, muchas Muchas gracias, gracias. profe, igualmente. Bueno, que estén bien, se cuidan. Mañana, gracias. Feliz noche. Feliz noche.